Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa Diabetes Hoy. Toma el control y cambia tu vida. Bienvenidos a todos. El día de hoy nosotros vamos a hablar ampliamente sobre lo que es un pie diabético. Vamos a darnos cuenta qué es el pie diabético. Vamos a aprender un poco sobre los factores de riesgo que me pueden hacer que yo llegue a tener un pie diabético. O sea, qué me puede llevar a tener una infección, ¿verdad?, en el pie diabético y que complique la vida mía. Vamos a traer a nuestro invitado, ¿verdad?, el día de hoy, al doctor Wilberto López, ortopedista del Hospital Metropolitano Vivian Perla. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro invitado. Continuamos con nuestro programa Diabetes Hoy, toma el control, cambia tu vida. Ya nos encontramos con el doctor Wilberto López, médico especialista en ortopedia, ¿verdad?, del Hospital Metropolitano Vivian Perla. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Mucho gusto, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad?, estamos iniciando nuestro programa con usted para preguntarle que nos hable o qué le puede enseñar usted a los pacientes diabéticos sobre una enfermedad que se conoce como pie diabético. Bueno, lo más importante que tenemos que enfocar en el paciente diabético es que todo paciente diabético está en riesgo de sufrir lesiones en los pies. El ejemplo clásico son las úlceras. Las úlceras son complicaciones en el diabético que están asociadas al nombre de pie diabético. O sea que pie diabético es ya una complicación de la diabetes en donde hay lesiones en el pie. Pero estas lesiones se pueden identificar tempranamente y creo que lo más importante es eso, identificar desde un principio cuáles son los pacientes que tienen riesgo de sufrir pie diabético. Entonces, cuando un paciente va a una consulta y se diagnostica como diabético, tiene que ser examinado de los pies. Y ahí, cuando el médico lo examine y vea si hay problemas como deformidades, callos o alteraciones en la forma del pie, entonces es importante desde ese momento que el paciente comience a utilizar plantillas que ayudan a prevenir complicaciones en este sentido. Entonces el paciente también tiene que cooperar con su atención y cuando sepa que es diabético o si ya es diabético, haga énfasis en revisar sus pies y a la vez pedir a su médico que le revise sus pies para definir si está en riesgo o no, porque la relación entre diabetes y pie diabético es alta. Estamos claros, ¿verdad?, que lo primero que tiene que hacer el médico en la primera consulta del paciente diabético es revisar los pies. Sí. Hay datos estadísticos que yo estaba dando en un programa anterior, ¿verdad?, de que solamente el 10% de los médicos revisan los pies del paciente. Es un dato muy importante. Entonces aquí la recomendación para el paciente es que definitivamente tiene que buscar o tiene que exigir al paciente que le revisen los pies. Al médico, perdón, sí. Hay que hacer ese énfasis, que el paciente coopere con su salud, haciendo siempre revisión él también de sus pies y que quede como inquietud al televidente, al paciente que es diabético, que esta es una relación médico-paciente en donde los dos deben de participar, el paciente revisándose periódicamente y el médico siempre asumiendo la exploración adecuada. Cuando va el paciente a consulta de ortopedia es porque ya va, porque ya tiene afectaciones directas de una úlcera o te llega de una manera preventiva, por decirlo así. Desgraciadamente, la mayoría de los pacientes no cumplen con esta parte, ni el médico. Muchas veces al diabético no se le revisan los pies, por tanto ya pueden llegar a la consulta con complicaciones severas. Y cuando tenemos complicaciones severas, los tratamientos muchas veces son tratamientos muy invasivos. Invasivos quiere decir que el paciente va a requerir operación, que el paciente va a requerir hospitalización. Por tanto, desgraciadamente en nuestro medio, muchos pacientes llevan ya a la consulta llegan con problemas de complicaciones de la diabetes. El tratamiento de ortopedia es radical. Eso es lo que tratamos de evitar o disminuir, porque nos relacionan con consulta con el ortopedista, amputación, no es así.
Realmente nosotros debemos de hacer énfasis en la prevención para disminuir este tipo de tratamiento radical que está asociado a amputación. Desgraciadamente en nuestro medio hay un alto índice de amputaciones en pacientes que ya llegan con complicaciones irreversibles. Irreversibles quiere decir ya complicaciones en donde la circulación ya no le llega al pie o pacientes que tienen infecciones severas del pie. ¿Ortopedia es una especialidad que trabaja sola en relación al paciente diabético o tiene que trabajar en equipo con otras especialidades? Ese es otro aspecto que hay que señalar al paciente. Muchas veces por razones económicas los pacientes quieren o no pueden ser valorados por varios especialistas. Esta es una enfermedad que requiere la participación de varias especialidades, nutricionistas, ortopedistas, terapeutas, en fin, es un paciente que no puede ser tratado de una manera sola por un especialista. Y cuando están hospitalizados, esto es mucho más importante, que el paciente lleve un control de su enfermedad, que es la diabetes, y el tratamiento pues, que va a realizar el ortopedista. Una vez que se revisa el paciente, los pies, ¿hay algunas recomendaciones de tratamiento preventivo para evitar que llegue a tener un pie diabético, como por ejemplo se le indica usar plantillas? Sí, lo primero es identificar el problema. Siempre tenemos que empezar por el inicio. Lo importante es que al paciente se le diagnostique tempranamente deformidades, callosidades, cualquier problema que pueda ser sensible a tratamiento conservador, decimos cuando no hay que operar. Y el tratamiento serían plantillas. Las plantillas o zapatos especiales sirven para prevenir el problema de la úlcera, que son la puerta de entrada a infecciones y a cirugías radicales, como decía. Una vez que arranca, por decir así, el proceso de un proceso infeccioso en el pie diabético, ¿cuál es la conducta que sigue el ortopedista? ¿Hay que desbridar o hay que quitar todo lo que está malo ahí? ¿Y qué tiempo tarda en mejorar y curar este tipo de lesiones? ¿Por qué nosotros le damos tanto énfasis a la úlcera? La úlcera es el resultado de un no diagnóstico previo de una deformidad del pie, de un mal control metabólico, o sea que el paciente no ha tenido un control médico adecuado, y el final del cuento es la úlcera. Pero esa es la primera parte. Después de la úlcera vienen las infecciones, osteomielitis. Una úlcera puede ser la puerta de entrada a una amputación. Por tanto, tenemos que valorar siempre a los pacientes cuando ya tienen este tipo de lesiones de una manera muy formal. Estos pacientes generalmente requieren hospitalización, requieren estudio de su circulación, a ver si la sangre está llegando bien, requieren un análisis realmente completo de cómo está la condición para ver si es una úlcera tratable de manera conservadora, o sea, cirugías pequeñas, o si requiere una amputación que sería, digamos, lo más dramático para esto. Yo te voy a hacer una pregunta que hace con mucha frecuencia a los pacientes que tienen úlceras en pie, y es ellos dicen que tienen orientaciones de otros servicios de medicina, de que tienen que lavarse la úlcera con cloro, con un tal pediluvio que le llaman. O sea, ¿cuál sería lo mejor que debería de hacer el paciente diabético con su pie diabético? Lo primero es buscar un médico que sepa de pie diabético, o sea, que oriente de una manera acertada a cómo curarse el paciente. Normalmente la curación puede ser ambulatoria, o sea, en su casa, pero requiere de alguien que tenga la experiencia y que tenga, digamos, el conocimiento para hacer las curaciones. Muchas veces por razones económicas lo cura el vecino, lo cura el amigo, y entonces ahí es donde viene la criolina, viene el alcohol, vienen cosas que realmente van a dañar más al paciente. Entonces, cuando se trata de curación, lo primero es que se tiene que buscar a un profesional que sea realmente, que sepa de lo que estamos hablando para que oriente bien al paciente. Muchos pacientes llegan tarde a los centros hospitalarios especializados porque han pasado de mano en mano y han recibido malas orientaciones. Y otra cosa de la úlcera, siempre que un paciente tiene una úlcera en un pie, el otro pie también está en riesgo. Entonces son problemas que son más complejos de lo que uno pudiera imaginarse o que los pacientes pudieran imaginar. Entonces esto quiere decir, ¿verdad? Y vamos aquí a retomar, ¿verdad?, que la educación del paciente diabético es importantísima.
Es que hay dos corrientes, la de tratar el problema y la de prevenir el problema, y aquí se trata de prevenir el problema como el tratamiento de más éxito. Y prevenir el problema es educación, educación del paciente para que él lleve su control de su glicemia, de su azúcar, que lleve la revisión de sus pies, que haga una buena nutrición. Todo eso tiene que estar relacionado con la educación al paciente. ¿Hasta dónde influye tener las cifras de glucosa elevadas para que este paciente mejore? El gran problema de tener las cifras elevadas de azúcar es que no hay dolor. Entonces, como el paciente no siente nada, cree que eso está bien y que tener 300 o 400 no es para que lo interprete el paciente, sino para que el médico le diga al paciente todos los riesgos que conllevan a eso, que son los problemas circulatorios, los problemas de conducción nerviosa, o sea, los pacientes empiezan a no sentir en los pies, a que los sienten entumidos y de repente el paciente no siente dolor. El dolor es un mecanismo de prevención del cuerpo. Cuando el paciente ya no le duelen los pies porque ya tiene una neuropatía diabética, que es una mala sensibilidad, ahí es otra puerta de entrada a los problemas. Se le hacen lesiones en los pies y ni cuenta se dan. Y eso viene derivado de las cifras altas de azúcar de manera prolongada. Entonces, que un paciente diga, estoy bien con 250, el paciente no entiende que eso poco a poco lo va a conllevar a las complicaciones que generalmente son irreversibles. ¿Qué deberíamos de hacer entonces, verdad, para que tanto el paciente como nosotros los médicos entendamos, verdad, que aquí yo voy a insistir a los queridos televidentes, verdad, que la educación es fundamental y cabe lo que hemos hablado en otros programas, verdad, el refrán chino, ese refrán chino que yo utilizo mucho, verdad, que el paciente diabético que más sabe de su enfermedad es el que más vive. Entonces obliga al paciente diabético a preguntarle al médico. O sea, yo más bien te voy a preguntar, tus pacientes te preguntan, están interesados en su problema. Creo que lo que te interesa es que no le vayas a amputar, pero la educación es fundamental de parte de nosotros también. No sé en el caso tuyo si tus pacientes te preguntan o no te preguntan. Muchas veces el preguntar o no preguntar depende del conocimiento del paciente. Si el paciente no sabe de su problema, va a tener pocas preguntas y nosotros vamos a dar pocas respuestas. Lo importante aquí es que el médico más bien abra ese campo al paciente, que lo vaya a estimular para que revise, que se preocupe por su problema. Más bien es un problema de concientización del médico hacia el paciente. Si lo vemos de la otra manera, no, porque si el paciente no conoce su enfermedad, el paciente no va a preguntar, y esa es una realidad que vivimos. ¿Existe aquí en Nicaragua alguien que se dedique a cuidar los pies del paciente diabético? Pues a cuidarlo específicamente no, y por eso una clínica de diabetes es importante, porque se concentran las intenciones de todas las especialidades médicas, y en una clínica formal de diabetes ya se empieza a tener ese tipo de tratamiento completo al paciente, tratamiento integral. Pero realmente no tenemos, o sea, hay muchos rótulos en las calles que dicen podólogo, que especialista en pie, pero todas esas cuestiones son realmente más mercantiles que médicas. ¿Has tenido pacientes que han venido por quitarle una uña, un uñero o un mal manejo en los pies? Hay podólogos, podiatras, que se dedican a hacer eso, pero realmente no lo son. O sea, son gente que se ha dedicado a cortar uñas y que cuando ya tocan a pacientes tan delicados como los diabéticos, pues se vuelve un problema. Yo he tenido una experiencia con pacientes de pie diabético y yo te voy a contar la experiencia de un paciente de 50 años de edad y lo voy a contar porque tiene un impacto muy grande y que el paciente diabético debe entender. 50 años de edad, llegó a su casa, se quitó el calcetín, con su mano se quitó la uña, una parte de la uña y se trajo la piel. Entonces este paciente, ¿verdad? Él es entrenador de natación. Se lavó, al día siguiente se fue a dar sus clases, el siguiente día igual, a los 3 días comenzó un olor fétido, comenzó una fiebre. Él en ese momento él no sabe que es diabético. Acude al hospital, se le hacen todas las pruebas, tiene 500 de azúcar, pero el paciente 3 días después que se quitó
con su dedo, ya tenía gangrena. 3 días, fíjate. Y el debut de este paciente terminó con una amputación. Sí, esta realmente es una enfermedad compleja. Como es una enfermedad compleja, todo diabético tiene que tener un tratamiento adecuado por personal profesional que conocen de la enfermedad. Por ser una enfermedad compleja, un diabético no puede ser tocado ni por un salón de belleza que cortan uñas ni nada de eso, porque las complicaciones, incluso por él mismo, puede ser también que se lesione, por lo tanto necesita la orientación médica adecuada. Eso creo que es el principio del mensaje. Lo más importante de esto es educación, pero de parte del personal que esté realmente compenetrado con este problema. Hay una patología que va más allá del pie diabético, porque entiendo como pie diabético, o lo entiende el paciente, que el pie diabético es aquel paciente que tiene una úlcera, ¿verdad? Se infectó, pie diabético. Pero hay otra entidad también que tiene que ver mucho, ¿verdad?, en el pie. Y se habla, y que es frecuente, lo que pasa es que no se hacen muy bien los diagnósticos, que se habla del pie de Charcot. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, el pie de Charcot realmente es una complicación más difícil de valorar por el personal médico, y por eso es importante que el paciente diabético lo vea el personal que sabe de diabetes. Porque cuando se dan complicaciones que no son tan comunes como el pie de Charcot, puede pasar desapercibido. Y este es un problema que se presenta como una inflamación del pie, el pie se pone caliente y rojo, y lo asocian a infección, pero realmente este enrojecimiento, este aumento de calor es porque hay una mayor circulación y el tejido óseo y los ligamentos, lo que une los huesos, va lesionándose de tal manera que el paciente va a sufrir fracturas en el pie y deformidades que van a conllevar posteriormente a úlceras. Pero realmente el pie de Charcot, como decía, es difícil de diagnosticar tempranamente, pero por el personal que ya trata a estos pacientes, sí puede hacerlo y sí puede tratar a esta complicación que realmente requiere un tratamiento prolongado. Un diagnóstico temprano evita complicaciones de deformidades y fracturas en el pie que se producen en este tipo de complicaciones. O sea, es importante para el querido televidente que el control de glucosa, el control de mi enfermedad, es lo que me va a evitar a mí llegar a tener un pie diabético. Hay que recordar que entre más alta tenga yo la glucosa, mayor posibilidad tengo de llegar a tener una neuropatía diabética. Y al inicio de la neuropatía diabética comienza la cadena, voy perdiendo la sensibilidad y ahí comienza todo el problema. El azúcar alto está relacionado a ceguera, a problemas de riñón, a problemas de circulación, al pie diabético, al pie de Charcot, a todo. Entonces, ¿cuál es entonces la medida más importante para evitar las complicaciones? El control del azúcar. Y eso basado en la educación, que el paciente sepa que cuando tiene el alto del azúcar se abre una ventana de posibilidades de complicaciones varias, pues no solamente del pie. Interesante hasta donde vamos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con las recomendaciones que nos va a dar el doctor López. Continuamos con nuestro programa Diabetes Hoy. Toma el control y cambia tu vida. Vamos a continuar preguntándole al doctor López, ¿verdad?, que nos dé algunas recomendaciones para el cuidado de esta patología que es bastante fea, pues, ¿verdad? Pero sí que si nosotros buscamos cómo poner de nuestra parte, vamos a prevenir esta complicación de la diabetes. ¿Qué nos puede recomendar, doctor? Bueno, de parte del paciente, lo primero que yo recomendaría es qué no hacer. O sea, ¿qué no hacer? El paciente que tiene un pie que es diabético y que ya se diagnosticó como pie diabético, tiene que tener sumo cuidado al tocar sus pies. No puedes ponerlo a calor porque generalmente la sensibilidad ha disminuido y el calor en los pies se asocia a quemadura. Los pacientes que son diabéticos y que ya tienen complicaciones de mala sensibilidad, ellos van a tener el riesgo de no sentir ni calor ni frío. Entonces, si se van a lavar los pies, tiene que ser con agua al tiempo para que no haya riesgo de que hayan quemaduras, que pueden ser por frío o por calor. Otra recomendación es revisar sus pies diario. Con un espejo se tiene que ver la planta de los pies porque las complicaciones son en la planta generalmente, no son arriba. O sea, no son donde uno logra ver. Entonces, eso es importante para el paciente.
Si tiene un corta uña, que sea de uso individual y que lo esté limpiando permanentemente, pues que no sea de uso colectivo. Y tiene que hidratar sus pies todos los días, por la mañana y por la noche, después de baño y al acostarse, con una crema hidratante. Puede ser vaselina, lanolina, o hay unas cremas que ya se venden exclusivamente para diabéticos, porque el diabético tiene un problema. Con la mala circulación empieza a no sudar y se vuelve una piel reseca. Si se fijan, los pacientes que ya tienen diabetes por mucho tiempo y que ya tienen disminución de la sensibilidad, van a notar que la piel siempre se mantiene reseca o que se está descamando. Esas lesiones que se producen por descamación, hay heridas pequeñas que van a ser puerta de entrada a infección. ¿Cuál es el tratamiento? Un tratamiento sencillo. Hidratar la piel 2 veces al día para evitar complicaciones. Tienen que utilizar calzado que no sea ajustado, preferiblemente calzado que le llaman ortopédico, con plantillas que vayan a disminuir la presión en el pie, y no andar descalzo. El andar descalzo en la casa conlleva a riesgo de que se hieran los pies y no se den cuenta. Todas estas medidas que parecen sencillas, si uno las utiliza de manera rutinaria, va a disminuir sus riesgos. Y cualquier problema que sea en los pies, tienen que ir a buscar un especialista, pero que sepa de diabetes, porque las lesiones pequeñas al inicio se pueden tratar fácilmente, y las lesiones ya profundas, complicadas, con infección, con grandes úlceras, generalmente requieren tratamientos mucho más radicales, incluso hospitalización, operaciones, amputaciones. Entonces, lo más importante para el paciente, mi recomendación más importante es la prevención, la educación, y que cuiden sus pies, así como les digo, pues tratando de evitar exponerlos a elementos que los vayan a lesionar. ¿Existe alguna indicación especial para las plantillas? O sea, ¿la da el médico ortopedista o yo voy a comprar cualquier tipo de plantilla? El problema de las plantillas es que no toda plantilla no hay una plantilla única que sirva para todos los pies. Entonces el paciente tiene que ir donde el médico, ahí es donde hablamos de la evaluación inicial, y que el médico vea dónde hay los sitios de presión, dónde hay callosidades, y en base al tipo de lesión del pie o el tipo de deformidad del pie es que se recomienda el tipo de plantilla. No es una plantilla universal. Aquí no hay nada universal, todo es específico para cada paciente. Lo que de manera general sí decimos que que un zapato muy ajustado va a producirle algún problema al paciente, pero eso de manera general. Hablando de plantillas, sí tenemos que ser más específicos. Tiene que haber una plantilla relacionada con el problema del paciente. Ahora, si el paciente no tiene ninguna deformidad, pues sí hay plantillas que disminuyen la presión en el pie, que son de silicona. Eso se puede utilizar, pero ya el médico le debe haber dicho al paciente: tu pie no tiene ninguna deformidad ni una callosidad, y sí puedes usar preventivamente una plantilla que disminuya la presión en el pie, pero eso es así. Y la recomendación que no debe faltar, mantener el control de la glicemia, del azúcar. Eso sí que es una recomendación que cabe al ortopedista, al oftalmólogo, a cualquier especialista que vea al paciente diabético. Una última pregunta y una última recomendación. ¿Sería recomendable indicar esta prueba de índice brazo-tobillo en estos casos? Claro, a todo paciente que ya sea diabético, es importante, porque esa es una prueba para valorar la circulación del pie, para valorar si el paciente está en riesgo o no. Es un examen como tomarse la presión arterial, es una relación así. Nada más que el paciente diabético ya vamos pensando en que sí puede haber una disminución del flujo de sangre hacia el pie. Ok. Esa, como última recomendación, es importante también hacerle ver, ¿verdad?, que nosotros estamos realizando esa prueba en nuestra clínica. Muy interesante, ¿verdad? Y definitivamente, para cerrar este tema, yo vuelvo a recomendar, ¿verdad?, la importancia que hay de estudiar, que el paciente diabético tiene que estudiar su enfermedad. Eso es ciertísimo. Si entre más sabe de su enfermedad, mejor le va a ir. Si el paciente es disciplinado y escucha las recomendaciones que nosotros damos, seguramente no va a tener complicaciones. El problema es que el paciente diabético, entre mayor es, más abandonado es. Eso es un gran problema. El paciente diabético de mayor, de 60, 70 años, está al rincón de la casa. No hay quien le cuide el pie. Entonces, con mayor razón, pues. Y si nos damos cuenta, la mayoría de los problemas de pie diabético son
en pacientes mayores, ¿verdad? Entonces queremos agradecerte, ¿verdad? Esperándote invitar próximamente, ¿verdad? Y no sé si te vas a despedir de los queridos televidentes. Bueno, como les decía, creo que la educación del paciente es la parte más importante para la prevención de estos problemas del pie diabético y que, pues mi recomendación hacia todos ustedes es que pidan información para que conozcan su enfermedad. Muchas gracias, doctor. Lo esperamos por aquí nuevamente. Y gracias a ustedes, queridos televidentes, y que vamos a recordarles nuevamente, ¿verdad?, que tenemos programas pendientes de mucha importancia. Vamos a hablar próximamente del ojo del paciente diabético. Vamos a hablar también de problemas quirúrgicos. Vamos a traer a un cirujano, ¿verdad?, que nos hable la relación que hay y una relación muy importante, hay relación entre el diabético y pacientes que tengan cáncer. Vamos a hablar de eso en el futuro. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.